Esta es la serie de enseñanzas de la voz de la autoridad, o más apropiadamente, oyendo la voz de la autoridad. Y una de las cosas que pienso que es muy importante hacer es acordarnos de aquellas cosas que hemos hablado en la anterior sesión. Lo primero, hemos visto lo que Pablo escribió a los filipenses: a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. ¿Se acuerdan que Jesús mismo dijo: si ustedes continúan en mi palabra, seréis mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad que conocen los hará libres? Y también hemos escuchado a Santiago decir que si miramos en la perfecta ley de la libertad y perseveramos en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor. Y ese es el problema, que muchas personas se olvidan las cosas que han escuchado. Otra manera mejor de decir, ellos han perdido el sentido del valor de esa palabra que fue hablada. De cualquier manera, quizás en un ambiente espiritual, o en un servicio de la iglesia, o quizás en el tiempo devocional. Y tú has sentido que Dios estaba tratando con alguna cosa, pero te olvidas y puedes perder ese sentido de no tener el mismo valor. Entonces, ¿realmente dijo Dios eso? Entonces, cuando tú continúas en la palabra, en esa palabra que escuchaste, la escribes, es muy importante en el proceso de continuar, porque puedes regresar y ver esa palabra y revisarla y dejar que llegue a un lugar de meditación profundo en tu corazón. Entonces es una de las cosas que va a ayudar a las personas que sea un leedor olvidadizo y se convierte en un hacedor de la palabra. Va a recordar y va a perseverar en ello. El final de la última sesión dijimos que el Señor va a proveer. ¿Te acuerdas de ello? Y yo creo que es importante reiterar ese pensamiento. Estaba mencionando a alguien que yo estaba en una situación donde tenía muchas necesidades y teníamos que enfrentarlas. Entonces la pregunta empezó a venir a mi mente: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer y suplir esto? Y otros decían: ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo va a suceder? ¿Qué vamos a hacer? Y yo no me voy a olvidar que este pensamiento se levantó dentro de mí. Lo mismo que Dios hizo en Abraham cuando la pregunta vino: ¿qué vamos a hacer? ¿Te acuerdas que llevó a Isaac a la montaña para sacrificarlo? Y Isaac hizo esta declaración. Yo escuché decir esto. Y Isaac hizo esta declaración: oh Padre, yo veo aquí la madera, la leña, y veo el cuchillo, y veo todos los utensilios, y veo el altar ahí. ¿Qué vamos a hacer para Cordero? ¿Qué vamos a hacer para el sacrificio? Entonces inmediatamente él se levantó dentro de Abraham, en el corazón de Abraham, y dijo: el Señor proveerá. Entonces yo quiero reiterar este pensamiento, que tú no necesitas justificar de todos los aspectos y los pasos que van a venir. Especialmente tú empiezas a cuestionarte a ti mismo. Tú no trates de ver toda la respuesta y decir: esta es la estrategia y cada paso que vamos a tomar para que proveer esto. No, no tienes que hacer esto cada vez. Lo que tienes que hacer es levantarte con la voz de la autoridad y decir: el Señor va a proveer. Entonces yo pienso que sería importante que reiteres eso, no solo en tu pensamiento. Para que tú puedas continuar en esta palabra, tienes que escucharla otra vez. Y acuérdate que Pablo dijo: es seguro para ustedes que si les escribo estas mismas cosas y les digo las mismas cosas a ustedes, el Señor va a proveer. Y yo creía que era importante compartir eso. Ahora, vayamos a nuestra escritura, Mateo capítulo 7 y Lucas 4. Y estas series de enseñanzas son la voz de la autoridad, y esta área en particular es escuchar la voz de la autoridad. Y en nuestro texto aquí, en Mateo capítulo 7, con el verso 28 empezamos: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y luego en Lucas capítulo 4, verso 36, estaban todos sorprendidos, diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos.
Padre, te agradecemos por tu bondad, por tu misericordia y fidelidad. Te agradecemos por el privilegio de compartir esta palabra. Ahora, Padre, yo estoy pidiendo por una palabra específica de revelación para que sea impartida en los corazones de aquellos que nos oyen y de aquellos que nos ven de esta enseñanza. Y estoy pidiendo, Padre, que el potencial que está en la palabra de Dios, que es sembrada y sea sembrada en esta sesión y va a ser sembrada en sesiones futuras, que se maximice el potencial y que florezca y se manifieste en la tierra. Yo declaro y decreto que la voz de la autoridad en la tierra, bajo la dirección específica y la unción del Espíritu Santo, la voluntad y la palabra que tú nos has dado, Padre, que va a ser desatada en la tierra y va a cumplir tu propósito y va a expandir la influencia de tu reino en la tierra. Yo lo declaro, Señor, en la autoridad del nombre de Jesús. Y ustedes están de acuerdo conmigo diciendo amén. Y así sea. ¿Te acuerdas de nuestra anterior sesión también? Y hablando al final de la provisión del Señor, que el Señor iba a proveer, también hemos hablado acerca de la historia de Marcos 4. Vayamos allí, Marcos capítulo 4, cuando Jesús instruyó a sus discípulos y les instruyó a las masas, hablándoles la parábola del sembrador, acerca de oír la palabra y después que es escuchada se siembra en el corazón, y en ese proceso de crecimiento continúa inmediatamente y empieza a tener influencia inmediatamente que es sembrada en el corazón. Y desde ese momento en adelante hay distracciones o hay elementos que van a tratar de sacar esa palabra, el entendimiento de ella en particular, porque si tú no la entiendes, esa palabra va a ser quitada, va a ser sacada, o los deseos de otras cosas pueden entrar y ahogar la productividad y el efecto de la palabra de Dios. Y luego también el miedo. Aquí en Marcos capítulo 4 tenemos la historia que Jesús enseñó todo el día la palabra de Dios y les enseñó a sus discípulos de estas verdades. Al final del día, cuando llegó la noche, verso 35, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Verso 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre una cabezal, y le despertaron y dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Yo quiero que notes esto otra vez. Jesús hizo la declaración: pasemos al otro lado. Y mientras él dijo, y tan pronto como lo dijo, él se fue a dormir. Él no estaba preocupado de ningún evento futuro. Él sabía que él había hablado para que el futuro se torne con las palabras que él habló, con las palabras que él enseñó. Y él estaba confiando en los discípulos, y él sembró esa palabra en los corazones de los discípulos y esperaba que ellos agarren y digieran y mediten en esa palabra y se acuerden esa palabra y continúen y perseveren en esa palabra para que el fruto de esa palabra pueda ser manifestado. Todo lo que él ha puesto en esa palabra incluía provisión sobrenatural, protección sobrenatural en medio de todas las circunstancias. Y como resultado de esto, él esperó que ellos hablen con la voz de la autoridad en la tierra. Y él esperó que ellos se encarguen de cualquier problema que pueda venir. Entonces, por eso es que les dice: ¿por qué teméis y por qué no tenéis fe? Ellos esperaban que tome su autoridad y hablen esa palabra. Jesús dijo: vamos a pasar al otro lado. Jesús ha hablado y Jesús ha demostrado
cómo desatar nuestra autoridad en la tierra. Entonces nosotros hablamos al viento, nosotros hablamos al mar, nosotros ordenamos que haya paz y que esté quieto. Y eso es lo que Jesús esperaba, porque por esa razón les hizo la pregunta: ¿por qué no hicieron lo que yo les he demostrado a ustedes que hagan? Entonces ellos no continuaron en esa palabra. ¿Se acuerdan que Jesús dijo: es importante lo que oyen y cómo lo oyen? En otras palabras, el contenido y el valor. ¿Qué oyes? Y el honor que tú das a aquello que oyes. Los líderes religiosos, vimos eso en Juan 8, no respetaban la palabra de Dios y como resultado no respetaban a quien Dios había mandado. No respetaban a Jesús, pero los discípulos en Juan 6, cuando Él les dijo esta palabra dura: si quieren seguirme, vas a tener que comer mi carne y tomar mi sangre. Y ellos no entendieron, y las multitudes tampoco. Y muchos se alejaron de Jesús después de esa declaración, ese grado de compromiso que Él estaba pidiendo de ellos. Y va a los 12 y les dice: ustedes también se van a ir. Y Pedro agarra y dice: ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos que eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, ellos estaban expresando su honor por la palabra. Estaban expresando su honor por aquel que había sido enviado para llevarles esa palabra. Ahora en Marcos 4, por supuesto, no vemos esa falta de honor, sino que se dieron al miedo al no permanecer en la palabra de Dios que se les había dado. Entonces, por eso que Santiago dice: es importante que no solo escuchen la palabra, sino que permanezcan en la palabra. No sean oidores olvidadizos, sino hacedores, mirando la perfecta ley de la libertad. Y mientras continúan viendo esa perfecta ley, van a tener la sabiduría, el entendimiento necesario para aplicarla personalmente mientras continúan en esa palabra. Y si ustedes continúan viendo, van a cambiar la manera como ven, y van a cambiar y van a poder ver cómo el sistema del reino de Dios opera. Y luego van a ser capaces de aplicar esa palabra personalmente a tu vida. Entonces, al revisar esto, es importante que nosotros permanecemos en lo que estamos enseñando, continuando enseñando lo que estamos enseñando. Y es importante la repetición, porque cuando tú escuchas algo que ya has escuchado antes, vas a poder entender mejor. Una de las primeras cosas que sucede es: Dios es misericordioso. No hemos recibido la primera vez. Él está trayendo otra vez atención, y Él está formando una manera de creer. Está formando nuestra creencia para impactar. La primera vez que tú escuchas algo empiezas a creer, y después de ello tu creencia está siendo fortalecida. Y lo segundo que está sucediendo es que tus creencias presentes están siendo fortalecidas para eventos futuros, pruebas y oportunidades. En otras palabras, cuando una necesidad viene, quizás en el ámbito financiero o en la salud, o necesitas dirección en tu vida o para tu futuro, frecuentemente Dios va a empezar a compartirte y a revelarte cosas que ya has escuchado, y las va a traer otra vez de retorno. Y porque Él sabe que hay situaciones, hay pruebas, hay obstáculos que están viniendo, y tú vas a tener que tener fuerte, vas a perseverar para atravesarlos. Él también sabe que hay oportunidades que están viniendo a tu camino, y tienes que tener la fortaleza de corazón y la fortaleza de alma para no solo reconocer la oportunidad, sino para saber cómo aprovechar al máximo. Entonces vas a escuchar las mismas cosas que escuchaste antes para alimentar tu espíritu y edificarte, para prepararte para tareas futuras y oportunidades futuras. La tercera cosa que está pasando cuando escuchas algo que escuchaste antes, que Dios te está confiando la cosecha de abundancia, de revelación acerca de la misma cosa. ¿Te acuerdas acerca del ejemplo de matemáticas, de la clase de matemáticas, donde tú no empiezas con multiplicación y división? Empezamos con contar y entender el valor de los números, y adición y sustracción. Entonces, ¿qué pasa cuando el maestro ve que tienes entendimiento en un nivel? Entonces es la preparación para la abundancia de la revelación del siguiente nivel acerca de matemáticas. Entonces, cuando ya tú eres experto en sumar, restar y multiplicar, dividir, luego estás listo para preálgebra.
luego álgebra, geometría, trigonometría, física y física cuántica. Entonces tú puedes continuar. Ahora, nada de eso viene. Tú no puedes hacer cálculo, no puedes hacer trigonometría, no puedes hacer física sin saber primero cómo contar y tener una idea de los valores de los números. Entonces, lo mismo es cuando hablamos acerca de la revelación que Dios nos da referente al reino de Dios. Nos prepara. Cuando escuchamos lo mismo, nos tenemos que decir, Dios está confiando en mí para una cosecha de abundancia de revelación de la misma cosa. La palabra abundancia quiere decir sobreabundar con exceso, hacer que sobreabunde, destacarse, multiplicarse. Me gusta esta, ser excesivo. ¿Te das cuenta que Dios es excesivo? Escúchame, hay más bananas que caen en el Amazonas, en las partes tropicales donde crecen. Hay más bananas que caen al piso y se pudren de las que son cosechadas. ¿Y por qué hace eso Dios? ¿No es eso desperdiciar? Dios no piensa así. Él creó un ámbito en el cual haya más que suficiente para todos, para que sobrevivamos. No solo para la raza humana, sino también para los animales. Dios es excesivo. Él no tiene un problema que nosotros seamos excesivos. Él quiere que nosotros le confiemos a Él y Él nos da un exceso, una superabundancia. Él quiere que confiemos en escuchar su palabra, darnos cuenta que nos ha dado mayordomía sobre la palabra y somos mayordomos sobre la revelación y estamos diseñados para recibir esa palabra y meditar esa palabra para que pueda crecer en nuestros corazones y sea más grande de lo que podamos enfrentar. Entonces son las tres primeras cosas que están sucediendo cuando oyes algo que ya has escuchado antes. Dios es misericordioso y te da la oportunidad de que crezcas, porque la repetición va a traer revelación. 2, Él hace crecer tus presentes creencias. 3, Dios está confiando la cosecha de abundancia de revelación. Y luego, estas tres cosas son el proceso para crecer en autoridad, para una progresiva revelación, aplicación y experiencia de la cosecha. Pero la cuarta razón es donde Dios nos está guiando y Dios permite que escuchemos las mismas cosas otra vez. Número 4 es Dios te está preparando para que entres y te establezcas en un nuevo nivel de maestría en la vida. Él te está preparando para que entres y te establezcas en un nuevo nivel de maestría en la vida. ¿Para qué? Porque Él quiere que crezcas y para que tengas autoridad para tus beneficios, para que sirva como socorro, refugio, liberación y protección, fortaleza y aún provisión para otros. Veamos en Marcos 4 otra vez. Marcos capítulo 4. Ahora veamos aquí el verso 30. Marcos 4, verso 30. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? Entonces, acuérdate, está enseñando acerca de la parábola del sembrador, cómo opera el reino de Dios. Está demostrando el sistema de Dios, cómo aplicar el sistema para producir el 100 por 1 o tener exceso de producción para que suplas todo lo que tú puedas enfrentar, para que tengas todos los recursos, para que todo aquello que enfrentes tengas más que suficiente paz, más que suficiente entendimiento para que no haya confusión que el enemigo traiga, y más que suficiente provisión financiera para poder suplir todo, para que tengas la salud necesaria dentro de ti, para que puedas ejercer esa fe y puedas desatar la voz de la autoridad, para que tú puedas experimentar salud divina. Más que suficiente. Está mostrando cómo el reino opera para que nosotros podamos ingresar ahí y demostrar la vida de Dios, la vida de Cristo en la tierra. Marcos 4, verso 30. Y dijo, ¿a qué haremos semejante al reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? El reino de Dios es como el grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas
de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Ahora quiero que notes esto, que la cuarta razón, Dios está preparando para que entremos en un nivel de maestría en la vida, para que usemos la autoridad no solo para nuestro beneficio o los que están inmediatamente alrededor, sino que seamos como este gran árbol, una fortaleza, un refugio. ¿Qué provee un árbol? Provee sombra y protección y cría fruto para proveer para el sustento de las personas. Y para eso se usa nuestra autoridad, para que podamos escuchar la voz y desatar la voz de la autoridad en la tierra en beneficio de otros, para que nosotros nos convirtamos en la provisión de otros, para que seamos el refugio de otros, para que nosotros seamos el medio de liberación de otros. Y estamos sometidos a Dios y en su plan y su propósito, y ahora nosotros lo demostramos. La gracia de Dios, su amor y su misericordia, su compasión aquí en la tierra. Ahora nosotros podemos hablar a aquel que está cansado en momento oportuno. Esto es el propósito para el cual tenemos que ejercer la voz de autoridad en la tierra. Entonces yo quiero que notes esto, verso 30 al 32, que Jesús enseñó este principio. Ahora nota en el verso 39 del mismo capítulo: y Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y enseñó también en el verso 30 al 32, y luego lo demostró, ese impacto de la semilla sembrada. ¿Se acuerdan lo que dijo antes de cruzar? Dijo: pasemos al otro lado. Él sembró la palabra en ese momento en contra de cualquier evento futuro que iba a venir. Y en el bote usó la misma autoridad y empezó a desatar la autoridad y dice, es tan importante, escucha esto. Él no habló al bote, no habló a los discípulos, no habló acerca de la tormenta, no habló acerca del miedo, él no habló acerca del problema, él habló al mar y él habló a la tormenta, él reprendió a la tormenta y habló al mar. Y al desatar esa voz de autoridad en la tierra, exactamente lo que él habló sucedió. Hubo bonanza, calma, y el mar estaba tranquilo. Entonces no solamente enseñó acerca de ello, él lo demostró. Y luego en el verso 40, él empezó a cuestionarles por qué no pusieron en práctica, por qué ellos no continuaron en lo que se les enseñó. Ese era un gran tema en la manera de pensar de Jesús. Y es un gran tema para nosotros. Nosotros no podemos sentarnos de espectadores y ver y expectar: oh, no es eso malo lo que está pasando en esa nación, no es, mira lo que está pasando en esta parte de la ciudad, lo que está pasando en su familia, es terrible, mira el diablo está. No, no debemos hacer eso. Tenemos que estar en medio de aquellos que enseñan y luego demuestran esta voz de autoridad en la tierra. Estás sentado en esta sesión con un propósito, estás sentado en esta clase con un propósito, estás escuchando a este CD o viendo este DVD y lo estás haciendo con un propósito, y la razón es que ahora te conviertes en un mayordomo de esta palabra. Ahora tú debes reconocer que ahora se te ha entregado la palabra acerca de vida, acerca de tu familia, de tu iglesia. Ahora se te ha confiado una preciosa revelación que tiene que ser desatada y expresada, pero antes que sea desatada y expresada más efectivamente, tienes que continuar y permanecer en esa palabra. Toma el tiempo para pensar la palabra que has escuchado, y en muchos casos estás recibiendo palabras antiguas, estás escuchando en otras palabras algunas cosas que ya has escuchado, pero Dios va a añadir algo nuevo y te va a dar nuevas cosas. Vayamos a Mateo 13. En Mateo 13. Y ahora veamos en el verso 52. Mateo 13, 52. Mateo 13 tenemos la misma historia, la parábola del sembrador. Y al final de ese capítulo vemos que Jesús enseñó muchas parábolas
cómo opera el reino de Dios y estaba demostrando cómo ser un ciudadano efectivo en el reino de Dios. Y llega al final casi de esta enseñanza y en el verso 52 dice: Él les dijo, por esto todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Quiero que notes esto. A veces nosotros podemos estar tan concentrados de escuchar cosas solo nuevas y perdemos de vista el valor y el impacto de las antiguas. Y recientemente a mí se me hizo recuerdo de el impacto de simples escrituras acerca de la oración. Marcos 11:24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibís y os vendrá. Primera de Juan 5:14-15 dice que si nosotros pedimos algo de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Y si nosotros sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Juan 15:7. Si ustedes permanecen en mis palabras y mis palabras en ustedes, pedid lo que queréis y os será hecho. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, antes bien sean conocidas todas vuestras peticiones en toda oración y súplica con acción de gracias. Sean conocidas vuestras peticiones. Y la versión ampliada dice que tu petición clara sea conocida ante Dios. Ahora quiero que notes esto. Y luego que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Muchas personas están caminando con ansiedad, preocupaciones, porque ellos no han hecho estos pasos simples que son antiguos que hemos aprendido acerca de ejercer nuestros derechos en oración. Piensa en esto. Entonces yo digo que cualquiera que dijere esta montaña, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Yo quiero que pienses por un momento en esto. ¿Cuándo se supone que tenemos que creer que recibimos? Ahora. ¿Cuándo nosotros decimos o hablamos a la montaña? ¿Después que la montaña se ha movido? ¿O cuando la montaña está en el camino? Ahora, cuando el problema está presente delante de nosotros, cuando estamos enfrentando el problema. ¿Cuándo nosotros vamos a recibir lo que creemos y decimos aquí? Y le será hecho, dice, tendrás aquellas cosas que dices. Dios fue muy claro cuando dijo, yo declaro el final desde el principio. Entonces, nosotros sabemos qué queremos tener al final. Si viene una cuenta y quieres pagar esa cuenta, ese es el deseo final. Si nosotros tenemos problemas en las relaciones y queremos que las relaciones se resuelvan y que haya paz en las relaciones. Si hay un problema de salud, sabemos que queremos tener restauración en el cuerpo, necesitamos sanidad. Esa es la meta final. Si se trata de tener dirección, necesitamos dirección, la voz de Dios que habla y nos dirige, y esa es la meta final. Entonces, todo el tiempo que estamos yendo al final, estamos declarando desde el principio lo que queremos. Estamos diciendo lo que queremos todo el tiempo. Y es sorprendente, si tú haces eso, vas a llegar a tu destino y te vas a dar cuenta que todo lo que has estado diciendo, ahora ya lo tienes. Todo lo que oraste y pidiste al Señor y lo creíste que lo recibiste, estás caminando en esto. Es como, yo no sé si ustedes han escuchado de este caramelo, que era ahora y después se llamaba este caramelo. Y era porque era muy durable. Entonces te duraban. Entonces tenías ahora y lo tenías después. Entonces funciona de esa manera. Tú haces algo ahora y impacta tu futuro. Si tú empiezas a esperar a llegar a tu futuro, vas a tener lo que tenías aquí en este punto de partida. Pero si tú piensas en términos, yo estoy sembrando en mi futuro lo que yo deseo tener allá, entonces empiezo en este punto, en este lugar, y empiezo a decir
lo que yo deseo en este otro punto. Entonces, en otras palabras, por ejemplo, acerca de cómo empezamos esta sesión, el Señor va a proveer. Yo estoy declarando desde el principio, antes que las necesidades se manifiesten, o en medio de la necesidad, Dios va a proveer, el Señor va a proveer, el Señor va a proveer, el Señor me va a sustentar, el Señor me va a prosperar, el Señor va a proveer, el Señor va a proveer. Entonces estoy declarando el final desde el principio. Yo no estoy esperando hasta que la provisión se manifieste, estoy declarando el deseado resultado desde el principio. Entonces, cuando estoy mirando y sigue la montaña enfrente, yo estoy declarando: muévete, montaña, quítate de mi camino, el Señor va a proveer. Montaña, quítate de mi camino, el Señor me ha sanado. Quítate, montaña, yo tengo paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces estoy declarando el final desde el principio. Entonces, cuando viene el primer síntoma, entonces lo primero que tienes que hacer es declarar el resultado deseado. Es caminar en mi sanidad divina, es caminar sano. Entonces digo: yo soy fuerte en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo soy el sano del Señor. Cristo me ha redimido de la maldición de la enfermedad. He sido redimido de la enfermedad y de la dolencia. He sido redimido por el Señor. En lugar de dolencia y enfermedad, tengo la sanidad divina. Yo camino en sanidad, camino en fortaleza. Soy fuerte en el Señor. El mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos muere en mí y vivifica y fortalece mi cuerpo mortal. ¿Tú ves? Estoy diciendo eso. Si estoy enfrentando situaciones en las cuales yo me siento débil, yo no espero a sentirme fuerte para decir soy fuerte. Digo que estoy fuerte cuando todavía necesito fortaleza. Yo no espero hasta que el Señor provea para decir que el Señor va a proveer. Yo digo: el Señor va a proveer, aunque todo me esté gritando y me dice: no, esto es desesperado. Yo te voy a hacer una pregunta. Si tú repites las circunstancias de tu vida, si las repites, los pensamientos que te están atacando la mente por una hora, versus el decir por una hora al mismo tiempo: el Señor va a proveer, el Señor me suple todas mis necesidades, Él suple todo lo que necesito, Él es más que suficiente, Él es el suficiente, el todo suficiente. Si tú puedes pasar energía en el aspecto negativo diciendo: ¿qué vamos a hacer? ¿De dónde va a venir? ¿Cómo va a funcionar esto? Tú puedes tomar el mismo tiempo y la misma energía, el mismo tiempo de tu vida para aplicar el aspecto positivo y desatar la voz de autoridad y caminar en medio de la provisión, caminar en medio de la sanidad. Porque, mi amigo, tienes que entender esto. La voz de la autoridad funciona positivamente y negativamente. Si tú estás hablando todos los problemas, estás tomando tu autoridad para perpetuar el problema y también estás amarrando las manos de tus ángeles y también estás parando el progreso del Espíritu Santo. Estás también limitando toda la asistencia y la ayuda del cielo, porque no estás de acuerdo con el cielo. No estás de acuerdo con lo que Dios está diciendo. No estás de acuerdo con la razón que Él te ha dado, el derecho y el privilegio y la autoridad y la habilidad de hablar. Pero, amigo, cuando tú tomas la misma energía, el mismo tiempo o una hora o lo que sea el caso, días, meses, lo que quiera que te tome, y empiezas a decir lo que Dios dice: el Señor es mi proveedor, el Señor es mi sanador, el Señor es el que hace los milagros, el Señor es mi fortaleza, yo no voy a temer lo que los hombres me pueden hacer. El Señor dijo que nunca me dejará ni me abandonará. Él está conmigo hasta el final del mundo. El Señor
ha dicho que Él es mi ayudador, entonces puedo confiadamente decir, el Señor me ayudará en todas las cosas. Si tú continúas en esa manera de pensar y dices, mayor es el que está en mí que aquel que está en el mundo, y ninguna arma formada en contra de mí va a prosperar, toda lengua que se levante en juicio yo la voy a condenar. Si tú te levantas con esa voz de autoridad saliendo de tu boca, si tú estás tomando las verdades simples de las leyes de la confesión, creer algo en tu corazón, hablarlo con tu boca, y vas a tener lo que dices. Si tú estás consistentemente y sistemáticamente estás construyendo tu vida, confesando y hablando y declarando la palabra de Dios, y si tú estás construyendo la infraestructura dentro de ti de la imagen de la perfecta voluntad de Dios, si estás tomando la palabra de Dios y sembrándola en tu corazón y continuando en esa palabra y luego hablando esa palabra con tu boca, con la voz de autoridad, entonces tú vas a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y dice que tu reino venga y tu voluntad se haga, así como se hace en el cielo, aquí en la tierra. ¿Cómo va a suceder eso? Mi amigo, va a suceder porque hombres y mujeres con la voz de autoridad van a desatar esa autoridad y van a expresar esa autoridad, van a pronunciar esa autoridad con la unción del Espíritu Santo y van a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Mi pregunta para ti es, ¿eres uno de ellos? ¿Eres uno de ellos? Eres parte de esa gran compañía que está publicando y proclamando la palabra del Dios vivo. Eres tú parte de esa gran verdad que ahora es reconocida y que reconocen su derecho para expresar la voluntad de Dios en la tierra. Si tú lo eres, hay una gran corona preparada para ti en el cielo. Pero mi amigo, tú tienes que disfrutar los frutos de tu autoridad aquí en la tierra. Muchas de aquellas cosas que ya has escuchado antes. Pero acuérdate que hemos dicho en Mateo 13:52, porque todo escriba o individuo maduro espiritualmente, que es instruido en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. La Biblia ampliada dice aquellas cosas que son frescas y también aquellas que son familiares. Mi amigo, mientras nosotros continuamos en esta enseñanza, en la voz de la autoridad, tú vas a escuchar cosas nuevas y antiguas, frescas y también familiares. Pero yo te desafío, continuemos en la palabra de autoridad para que nosotros crezcamos para ser un gran refugio, una fortaleza de liberación, protección y provisión para las masas en todo el mundo. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos tanto, Señor, por tu misericordia y tu fidelidad. Yo te pido, Padre, que tú selles estas verdades en nuestros corazones y permanentemente las mantengas ahí. Espíritu Santo, no solo nos acordemos, sino que permanezcamos en ella y apliquemos personalmente en nuestra vida diaria. Padre, yo te agradezco que el espíritu de sabiduría y de revelación está aquí y sobre cada oyente y vidente de estas enseñanzas, esta comisión de desatar la voz de la autoridad en la tierra y usando tu palabra como nuestra base y fundamento para que se manifieste y se demuestre en cada vida de cada oyente y impacte e influye el reino de Dios en la autoridad del nombre de Jesús. Yo declaro y gracias por ello. Y si tú estás de acuerdo con ello, di amén. Amén, así sea.